estamos de regreso en Negocios en Imagen. Se acaban de dar a conocer datos relativos al tercer trimestre del año. El porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 34.3%. Estamos hablando de una disminución respecto al año anterior, mientras que la tasa de informalidad laboral fue de 55.4%, mayor a la del trimestre anterior. ¿Cuál es el panorama del mercado laboral en México? Vamos a platicar con Brenda Flores, ella es analista de México. ¿Cómo vamos? Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenida, Brenda. Hola, Rogelio. ¿Qué nos puedes compartir de este panorama que en materia laboral está observando México? ¿Cómo vamos? Claro que sí, pues mira, como bien comentaban, el día de ayer el INEGI da a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo que publica cada trimestre y pues lo que vemos con estas nuevas cifras es ese gran reto estructural del mercado laboral que es pues la predominancia de la informalidad y que volvió a crecer. Em, pues alcanzamos una cifra, el porcentaje de la población ocupada de un 5.4%. Esto es un equivalente a pues, prácticamente 33 millones de personas que no tienen seguridad social, están en esa situación de mayor vulnerabilidad y por no tener vínculos contractuales, es decir, por ejemplo, también acceso a servicios de salud y ahorro para el retiro y demás, que los deja definitivamente en una condición de mayor vulnerabilidad y también pues, se relaciona con niveles más bajos tanto de ingresos como de productividad laboral, lo cual también pues, en el agregado también afecta el desempeño de la economía en general. Y pues aquí lo que estamos viendo y que también hay que destacar es que cuando hablamos de informalidad laboral no es solo, por ejemplo, vender en un tianguis o sea, estas imágenes que normalmente pensamos cuando pensamos en informalidad. Ese es, por ejemplo, el 29.5% de la ocupación cuando hablamos de ese sector informal tradicional, pero también estamos hablando del trabajo doméstico remunerado en un Sí. 3.5%, del sector agropecuario en un poco más del 9%, y también del empleo informal dentro de las empresas formales, es decir, tanto empresas como gobiernos que no están dando ese contrato pues con prestaciones con seguridad social y que es un 13% de la ocupación. Entonces, ahí vemos, pues, para entender un poco mejor este fenómeno y por qué es preocupante que lo vayamos viendo al alza. Claro. Y ahí también, pues algo que sacamos mucho desde México, cómo vamos, es también cómo se ve el tema de la informalidad laboral entre hombres y mujeres, porque ahí la proporción es mayor para las mujeres, con un 55.9% y 55% para los hombres. Ambos mostraron un incremento respecto al trimestre anterior y pues también lo que ya comentábamos, que también en nuestro análisis vemos cómo se desempeña el ingreso promedio, tanto en la formalidad como en la informalidad, y vemos que ambos muestran una disminución. No, perdón, solo el empleo formal vimos una disminución respecto al Ujú. trimestre anterior y un ligero incremento en el informal, pero en general vienen de un pico que habían alcanzado Sí, anteriormente. claro. Brenda, la falta de crecimiento que observa la economía que se acumula en 7 años, ¿en qué medida está también pues modificando el mercado laboral hacia pues una mayor informalidad? Claro que sí, pues ese menor crecimiento, pues ya prácticamente también ya vimos que en este tercer trimestre del año, pues no solo no crecimos, sino que tuvimos una tasa negativa de crecimiento anual, lo cual no habíamos visto desde los tiempos de la recuperación por la pandemia. Entonces ahí vemos este efecto de la menor actividad económica viene también de una menor inversión. Estamos viendo que cada vez pues vemos más debilitada la inversión en nuestro país, no solo la pública que ya se esperaba que disminuyera viniendo de un cierre de sexenio en el que había habido mega obras en las que se había concentrado mucho la inversión y después pues eso cayó, sino que también en la inversión privada, esas diferentes entornos de incertidumbre, tanto dentro de nuestro país como la externa, con todo
el discurso de Donald Trump, por ejemplo, el no saber qué va a pasar la ciencia cierta con el tratado con el TEMEC, de Norteamérica. Entonces ahí, pues todos estos factores también van incrementando esa incertidumbre que ha hecho que menos inversión se vea reflejada en nuestro país, y la inversión es el principal pues motor no solo de crecimiento, sino de generación de empleo y de empleo de calidad, que es lo que queremos, porque pues lo que estamos viendo con las cifras de informalidad es que pues no es un problema de que la gente no esté ocupada, sino que está ocupada en empleos de baja calidad, de precariedad en su mayoría. Sí. Entonces ahí es donde vemos esa pues, gran necesidad de mayor inversión y de mayor creación de empleo formal, lo cual también en México, como vamos, lo medimos a través de los registros en el INS. Y este año, pues nuestro semáforo de generación de empleo formal se va viendo en rojo y pinta para hacer un año de muy bajo crecimiento al final de diciembre, sobre todo comparado con años que no son de crisis, pues estos son las cifras más bajas desde principios de los 2000, porque estas cifras no las habíamos visto, por ejemplo, comparables en la crisis de 2008-2009, y pues claro que la caída que vimos en el 2020, pero realmente pues también es preocupante esos números de lo que estamos viendo en la generación de los empleos formales. México, ¿cómo vamos? Ve algunos elementos que permitan, pues, pensar en que 2026 presentará un panorama, pues, más favorable en el mercado laboral del país. Pregunto porque, pues, parecería que se están alineando factores adversos, ¿no? Que afectarían el mercado. Sí, claro, pues ahí mucho dependerá tanto de la política interna como lo que se logre negociar con el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá. Por el lado de la política interna, pues una parte positiva es ver que está la iniciativa del Plan México. Ahí vemos que como una política neutral como se ha presentado, pues debe venir acompañada de formalización de la economía, pero hay otro problema, es que no estamos viendo las acciones de los resultados, se esperaría pues por lo menos en 2025, entonces pues habrá que ver qué es lo que se implementa y cómo se empieza a ver los resultados en el próximo año, pero tal vez muchas de esas acciones sean más al mediano plazo, y entonces pues definitivamente es un factor importante y es positivo tener una política industrial como país, y dar esa señal de que se está tratando de trabajar en conjunto con el sector privado, lo cual pues no habíamos visto en el sexenio anterior. Entonces esa es la parte positiva, pero la parte negativa es que no estamos viendo pues, los resultados, por lo menos en el corto plazo. Y la parte de pues la negociación externa también va a ser pues muy determinante en cómo se van a seguir desarrollando las inversiones en nuestro país y también nuestro sector exportador, pero ahí la parte positiva sería Sí. que pues al final de cuentas México está Bien. quedando como un país beneficiado relativamente respecto a otros países, ¿no? Con estas medidas proteccionistas de Estados Unidos, entonces dependerá de saber aprovechar esa oportunidad. Brenda Flores, analista de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio y recordarles que pueden encontrar nuestro análisis completo en México como vamos.mx. Gracias, buenas tardes.